sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo, una obra de Carl Gustav Jung. La hipótesis de un inconsciente colectivo es uno de esos conceptos que chocan en un comienzo al público, pero que pronto se convierten en ideas de uso corriente. Como ejemplo de ello, recordemos el concepto de inconsciente en general, una vez que la idea filosófica de lo inconsciente, tal como se encuentra principalmente en Carl G. Carus y E. von Hartmann, desapareció bajo la ola desbordante del materialismo sin dejar rastros considerables. Poco a poco y adoptando ahora otra forma, volvió a surgir dentro de la psicología médica de orientación científico-natural. En primer término, fue una designación para el estado de los contenidos mentales olvidados o reprimidos. En Freud, lo inconsciente, aunque aparece ya al menos metafóricamente como sujeto actuante, no es sino el lugar de reunión de esos contenidos olvidados y reprimidos, y solo a causa de estos tiene una significación práctica. De acuerdo con ese enfoque, es por lo tanto de naturaleza exclusivamente personal, aunque el mismo Freud había visto ya el carácter arcaico mitológico de lo inconsciente. Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es sin duda personal. Lo llamamos inconsciente personal, pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato, lo llamado inconsciente colectivo. He elegido la expresión colectivo porque este inconsciente no es de naturaleza individual, sino universal. Es decir, que en contraste con la psique individual, tiene contenidos y modos de comportamiento que son cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprarrenal. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal, existente en todo hombre. La existencia psíquica se reconoce solo por la presencia de contenidos La existencia psíquica se reconoce solo por la presencia de contenidos conciencializables. Por lo tanto, solo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible verificar la existencia de contenidos del mismo. Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga efectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. En cambio, a los contenidos de lo inconsciente colectivo los denominamos arquetipos. La expresión arquetipo se encuentra ya en Filón de Alejandría.
en quien aparece referida a la imago Dei en el hombre. Igualmente en Ireneo, que dice: mundi fabricator non a semetipso, fecit aed sed de alienis archetipos translutit. En el Corpus Hermeticum, Dios es llamado Dionisio. El Areopagita emplea la expresión a menudo, por ejemplo, de Caelesti Hierarchia y también de Divinis Nominibus. En San Agustín no se encuentra la expresión arquetipos, pero al hablar de las ideas dice: de divi quaest, ideae quae ipsae fornatae non sunt, quae in divina intelligentia continentur. Arquetipus es una paráfrasis explicativa del leidos platónico. Esa denominación es útil y precisa, pues indica que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos, o mejor aún primitivos. Sin dificultad también puede aplicarse a los contenidos inconscientes la expresión representation collectives, que Lévi-Bruhl usa para designar las figuras simbólicas de la cosmovisión primitiva, pues en principio se refiere casi a lo mismo. En las doctrinas tribales primitivas aparecen los arquetipos en una peculiar modificación. En verdad, aquí ya no son contenidos de lo inconsciente, sino que se han transformado en fórmulas conscientes que son transmitidas por la tradición en general bajo la forma de doctrina. Que son transmitidas por la tradición en general bajo la forma de doctrina secreta, la cual es una expresión típica de la transmisión de contenidos colectivos originariamente procedentes de lo inconsciente. Otra expresión muy conocida de los arquetipos es el mito y la leyenda, pero también en este caso trátase de formas específicamente configuradas que se han transmitido a través de largos lapsos. Por lo tanto, el concepto arquetipo solo indirectamente puede aplicarse a las representaciones colectivas, ya que la verdad designa contenidos psíquicos no sometidos aún a la elaboración consciente alguna y representa entonces un dato psíquico todavía inmediato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la formulación históricamente constituida o elaborada, especialmente en estadios más elevados de las doctrinas secretas. Los arquetipos aparecen en una forma que por lo general muestra de manera inconfundible el influjo de la elaboración consciente que juzga y que valora. Su manifestación inmediata, en cambio, tal como se produce en los sueños y visiones, es mucho más individual, incomprensible o ingenua que, por ejemplo, en el mito. El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente que, al conciencializarse y ser percibido, cambia de acuerdo con
cada conciencia individual en que surge. Hemos aclarado que se entiende por arquetipo en relación con el mito, la doctrina secreta y la leyenda. Pero el tema se complica si intentamos examinar a fondo qué es psicológicamente un arquetipo. La investigación sobre los mitos se ha conformado hasta ahora con representaciones solares, lunares, meteorológicas, vegetales y con otras nociones auxiliares. Nadie ha entrado a considerar la idea de que los mitos son ante todo manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma. Poco le importa al primitivo una explicación objetiva de las cosas que percibe. Tiene, en cambio, una imperiosa necesidad, o mejor dicho, un psique inconsciente que tiene un impulso invencible que lo lleva a asimilar al acontecer psíquico todas las experiencias sensoriales externas. No le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico. Esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre. Todos los procesos naturales convertidos en mitos, como el verano, el invierno, las fases lunares, la época de las lluvias, etc., no son sino alegorías de esas experiencias objetivas, o más bien expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, cuya aprehensión se hace posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los sucesos naturales. La proyección es hasta tal punto profunda que fueron necesarios varios siglos de cultura para separarla en cierta. La proyección es hasta tal punto profunda que fueron necesarios varios siglos de cultura para separarla en cierta medida del objeto exterior. En el caso de la astrología, por ejemplo, se llegó a un absoluto rechazo y condena como herética de esta antiquísima ciencia intuitiva, porque no se consiguió establecer una separación entre la caracterología psicológica y las estrellas. Y quien sigue creyendo o vuelve a creer en la astrología cae siempre en la vieja creencia supersticiosa en el influjo de los astros, pese a que todo el que sea capaz de hacer un horóscopo debe saber que desde los días de Hiparco de Alejandría se ha mantenido el punto vernal en 0 de Aries, por lo cual todo horóscopo se basa en un zodíaco arbitrario, puesto que desde Hiparco el punto vernal, a causa de la precesión de los equinoccios, se ha corrido hasta el grado inicial de Piscis. El hombre primitivo es de una subjetividad tan impresionante que en realidad la primera presunción hubiera debido ser que existe una relación entre el mito y lo psíquico. Su conocimiento de la naturaleza es esencialmente lenguaje y revestimiento exterior
del proceso psíquico inconsciente. Precisamente el hecho de que ese proceso sea inconsciente es lo que hizo que para explicar el mito se pensara en cualquier otra cosa antes que en el alma, pues no se sabía que el alma contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente es un sujeto actuante y paciente cuyo drama el hombre primitivo vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. En tu pecho están las estrellas de tu destino, dice Zeni a Wallenstein. Bastaría entonces con conocer algo de ese misterio del corazón para responder a los interrogantes que han ocupado siempre a la astrología. Pero era muy poco lo que de todo eso se comprendía, y no me atrevo a afirmar que en lo fundamental la situación sea mejor en la actualidad. La doctrina tribal es sagrado peligrosa. Todas las doctrinas secretas tratan de aprehender el invisible acontecer psíquico y todas reivindican para sí la autoridad más elevada. Lo que es verdad en el caso de esas doctrinas primitivas es más verdadero aún en el caso de las religiones mundiales predominantes. Encierran un saber revelado primario y han expresado en imágenes magníficas los secretos del alma. Sus templos y sus escritos sagrados proclaman con la imagen y la palabra la doctrina de antiguo consagrada, accesible a todo corazón creyente, a toda visión sensible, a toda meditación exhaustiva. Pero también es cierto que cuanto más bella, más grandiosa, más completa es la imagen que se forma y se transmite, más lejos se aparta de la experiencia individual. Podemos penetrar en la imagen con el sentimiento y la sensibilidad, pero la experiencia primaria se ha perdido. ¿Por qué es la psicología la más joven de las ciencias empíricas? ¿Por qué lo inconsciente no se descubrió mucho antes ni se extrajo de su tesoro de imágenes eternas? Sencillamente porque teníamos para todas las cosas del alma una fórmula religiosa mucho más bella y comprensiva que la experiencia directa. Si para muchos la concepción cristiana del mundo se desvanece, ahí están las... Si para muchos la concepción cristiana del mundo se desvanece, ahí están para suplirla los tesoros orientales llenos todavía de maravillas que pueden alimentar por mucho tiempo el deseo de contemplación y de nuevas vestiduras. Además, esas imágenes, sean cristianas, budistas o cualquier otra cosa, son bellas, llenas de misterios y ricas en anticipaciones. Es verdad que cuanto más habituales son para nosotros, tanto más las ha desgastado el uso frecuente y les ha dejado solo la superficialidad trivial con su carácter paradójico casi sin sentido. El misterio del parto virginal o el de la consustanciación del Padre y el Hijo o la Trinidad, que no es otra tríada,
El misterio del parto virginal o el de la consustanciación del Padre y el Hijo o la Trinidad, que no es una tríada, ya no dan alas a la fantasía filosófica de nadie. Se han convertido en meros objetos de fe. Por eso no es sorprendente en la necesidad religiosa, la mente creyente y la especulación filosófica del europeo culto que se sientan atraídos por los símbolos orientales, por las grandiosas concepciones índicas de la divinidad y los abismos de la filosofía taoísta china, del mismo modo que en otros tiempos el corazón y el espíritu del hombre antiguo fueron cautivados por la idea cristiana. Hay muchos que en un comienzo se entregan a la sugestión del símbolo cristiano hasta que son envueltos por la neurosis kierkegaardiana o hasta que su relación con Dios, a causa del creciente empobrecimiento del simbolismo, se transforma en una insoportable y tensa relación yo-tú. Entonces se rinden a la magia de la fresca foraneidad de los símbolos orientales. Esta rendición no es siempre necesariamente una derrota, sino que puede ser testimonio de la receptividad y la vitalidad de la sensibilidad religiosa. Algo similar se observa en los orientales cultos que no pocas veces se sienten atraídos por el símbolo cristiano o por la ciencia tan inadecuada para su espíritu oriental, y llegan incluso a desarrollar una envidiable comprensión en esos campos. En que alguien se rinda a esas imágenes eternas es una cosa normal. Para eso existen. Deben atraer, convencer, fascinar, dominar. Han sido creadas de la materia virgen de la revelación y reflejan la experiencia primera de la Virgen han sido creadas de la materia virgen de la revelación y reflejan la experiencia primera de la divinidad. Por eso abren al hombre al presentimiento de lo divino y al mismo tiempo lo ponen a cubierto frente a la experiencia inmediata de la divinidad. Estas imágenes hállanse integradas muchas veces merced a un trabajo secular del espíritu humano en un sistema de pensamientos ordenadores del mundo, y al mismo tiempo están representadas por una institución poderosa, extendida y de antiguo venerable llamada Iglesia. Por ejemplo, de un místico y solitario suizo, el recientemente canonizado hermano Niklaus von der Flue, ilustra del mejor modo lo que quiero decir. Su vivencia fundamental es la llamada visión de la Trinidad, que lo preocupaba en tal medida que también la pintó o la hizo pintar en la pared de su celda. La visión se encuentra representada en la iglesia parroquial de Sachsell. Trátase de una pintura contemporánea que se ha conservado.
es un mandala dividido en 6, cuyo centro es el rostro coronado de Dios. Sabemos que el hermano Klaus buscó penetrar en la naturaleza de su visión y dar a su vivencia primordial una forma comprensible para él mismo, guiándose para ello por la obra ilustrada de un místico alemán. Durante años se dedicó a esa tarea. Eso es lo que yo denomino elaboración del símbolo. Su meditación sobre la esencia de la visión, influida por el diagrama místico que utilizó como guía, se llevó necesariamente a concluir que había visto a la Santísima Trinidad misma, es decir, el Summum Bonum, el amor eterno. A ello corresponde también la beatífica figura de Schachtschel. Pero la vivencia original había sido totalmente distinta. En su éxtasis se reveló al hermano en un espectáculo tan terrible que su propio rostro se alteró de tal modo que la gente se horrorizó y sintió terror ante él. Lo que él había visto era una visión de la mayor intensidad. Sobre esto escribe Wilhelm Wolcott, Außen and Nunc Advertisement, primo conspectu nimio, stupor sunt perculsi, eius sile terrorique. Esa visión suele ser relacionada con acierto con la de Apocalipsis 1:13 y siguientes, con esa imagen propiamente apocalíptica de Cristo que, en cuanto a terrible e inusitada, solo es superada por el monstruo cordero de 7 ojos y 7 cuernos, Apocalipsis 5:7 y siguientes. La relación de esa figura con Cristo de los evangelios es muy difícil de comprender. Por eso ya desde época muy temprana encontramos interpretaciones de la misma. En 1508 el humanista Karl Bobilus le escribe a un amigo: quiero referirme a un rostro que se le apareció en el cielo una noche iluminada por las estrellas, estando él entregado a la plegaria y la meditación. Vio entonces la figura de un rostro humano con una expresión llena de ira y amenazas, etc. Esa interpretación concuerda admirablemente con la amplificación moderna por medio del Apocalipsis 1:13. También debemos señalar otras visiones: Cristo en la piel de oso, Dios como esposo y esposa, y el hermano Niclos como hijo, etc. Todas ellas muestran en parte rasgos muy poco dogmáticos. Tradicionalmente, la imagen de la iglesia de Sachsenhausen y el símbolo de la rueda en el llamado Tratado del Peregrino, Pilgertractat, son relacionados con esa gran visión. El hermano Niclos mostraba a los peregrinos que lo visitaban la imagen de la rueda. Evidentemente, la imagen lo había preocupado. Blanque opina que, pese a la tradición, no existe vínculo alguno entre la visión de la imagen de la Trinidad,
creo que ese escepticismo va demasiado lejos. El interés del hermano por la imagen de la rueda debía de tener algún motivo. Las visiones de ese tipo provocan a menudo caos y disolución. El corazón que salta hecho pedazos. La experiencia enseña que el círculo protector, el mandala, es el viejo antídoto contra los estados caóticos del espíritu. Por eso, es muy comprensible que el hermano estuviera fascinado por el símbolo de la rueda. Asimismo, la interpretación de la visión horrorosa como vivencia de Dios podría no ser desacertada. El que la gran visión se vincule con la imagen de la Trinidad en Satchel y por lo tanto con el símbolo de la rueda me parece también por motivos psicológicos y muy probable. Esa visión poderosamente suscitadora de horror que había explotado como un volcán en el mundo de la concepción religiosa del hermano, sin introducción dogmática ni comentario exegético, hacía necesario un largo trabajo asimilatorio para que fuera posible integrarla en la psique y restablecer de ese modo el equilibrio que había sido perturbado. La discusión con esa vivencia se produjo sobre el suelo entonces pétreo del dogma, que mostró su capacidad de asimilación al superar el conflicto transformando algo terriblemente viviente en la bella abstracción de la idea de la Trinidad. Pero la discusión hubiera podido desarrollarse sobre el suelo, tan diferente de la visión misma y su inquietante realidad, probablemente en detrimento del concepto cristiano de Dios y más aún del mismo hermano, que no hubiera llegado a ser un santo, sino quizás un hereje o un enfermo, y tal vez hubiese terminado su vida en la hoguera. Este ejemplo pone de manifiesto la utilidad del símbolo dogmático. Formula una vivencia psíquica tremenda y peligrosamente decisiva, que con razón es denominada, a causa de su predominio, experiencia de Dios. De modo tolerable para el poder intelectual del hombre y sin reducir esencialmente el alcance de lo vivenciado ni dañar su eminente significación. El rostro de la ira divina, que en cierto sentido encontramos también en Jacob Boehme, no se aviene con el Dios del Nuevo Testamento, el amante Padre que está en el cielo, por lo cual fácilmente hubiera podido convertirse en fuente de un conflicto íntimo. Tal conflicto hubiera estado de acuerdo con el espíritu de la época, fin del siglo XV, época de un Nicolás de Cusa, que por medio de su Complexio Oppositorum quiso adelantarse al cisma que ya amenazaba. No mucho después del concepto de Dios que Jehová representa, experimentó
No mucho después del concepto de Dios que Jehová representa, experimentó una serie de renacimientos en el protestantismo. Jehová es un concepto de Dios que contiene opuestos todavía no separados. El hermano Klaus se puso fuera de lo corriente y lo tradicional, abandonó su hogar y su familia, vivió solo y miró profundamente en el espejo oscuro, y así le sobrevino lo maravilloso y lo terrible de la experiencia primordial. En esa situación ejerció su acción una imagen dogmática desarrollada durante muchos siglos, la imagen de Dios como remedio salvador, que lo ayudó a asimilar la fatal irrupción de una imagen arquetípica y a evitar su propio desgarramiento. Angelus Silesius no tuvo tanta suerte. A él el contraste interior lo deshizo, pues en su tiempo habíase ya resquebrajado la solidez de la iglesia que garantiza el dogma. Jacob Boehme conoce a Dios de ira ígnea. Jacob Boehme conoce un Dios de ira ígnea, un verdadero absconditus. Pudo, sin embargo, conciliar la oposición que sentía profundamente merced a la fórmula cristiana, Padre e Hijo, e integrarla así especulativamente dentro de su concepción del mundo, en verdad gnóstica, pero en todos los puntos esenciales cristiana. De otro modo le hubiera convertido en un dualista. Pero es indudable que también acudió en su ayuda la alquimia, que desde hacía ya mucho tiempo preparaba secretamente la unificación de los opuestos. Sea como fuere, la oposición dejó claras huellas en su mandala, incluido en su libro Vierzig Fragen über die Seele, que representa la esencia de la divinidad. Ese mandala aparece dividido en una mitad oscura y otra clara, y los semicírculos correspondientes, en lugar de cerrarse, se dan la espalda. El dogma reemplaza lo inconsciente colectivo, formulándolo con gran amplitud, por lo cual en principio la forma de vida católica no conoce en ese sentido una problemática psicológica. La vida de lo inconsciente colectivo ha sido captada casi íntegramente en las representaciones dogmáticas arquetípicas y fluye como una corriente encauzada y domada en el simbolismo del credo y del ritual. Su vida se manifiesta en la intimidad del alma católica. Lo inconsciente colectivo, como hoy lo llamamos, nunca fue psicológico, puesto que mucho antes de la Iglesia católica, ya en los tiempos prehistóricos del Neolítico, existieron misterios. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar
el drama anímico hacia el espacio cósmico extraanímico. La iconoclasia de la Reforma produjo literalmente una brecha en el muro de protección de las imágenes sagradas que desde entonces fueron desintegrándose una tras otras. Resultaban molestas porque chocaban con la razón que despertaba. Por lo demás, hacía mucho que se había olvidado que querían decir. Por lo demás, hacía mucho que se habían olvidado que querían decir. Tratábase realmente de un olvido, o quizás nunca se había sabido qué significaban y solo en la época moderna sintió el hombre protestante que en verdad se ignoraba en absoluto qué se quería decir con el parto virginal, la divinidad de Cristo o las complejidades de la Trinidad. Parecería como si esas imágenes hubieran meramente vivido en su existencia viviente y hubieran sido simplemente aceptadas, sin duda y sin reflexión, del mismo modo como todas las personas adornan árboles de Navidad y ocultan huevos de Pascuas sin saber cuál es el sentido de tales costumbres. Las imágenes arquetípicas son ya a priori tan significativas que el hombre nunca pregunta qué podrían en rigor significar. Por eso mueren de tanto en tanto los dioses, porque de repente se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas de madera y de piedra fabricadas por la mano del hombre. En realidad, en ese momento el hombre solo descubre que antes que nunca había pensado nada sobre sus imágenes, y cuando comienza a pensar sobre ellas, lo hace con la asistencia de lo que él llama razón, que por cierto no es más que la suma de sus prejuicios y sus miopías. La historia de la evolución del protestantismo es una iconoclasia crónica. Cayó un muro tras otro y la destrucción no resultó muy difícil una vez que la autoridad de la iglesia fue quebrantada. Sabemos cómo, tanto en lo pequeño como en lo grande, en lo general como en lo individual, un trozo se desplomó tras el otro, y cómo se llegó a la terrible pobreza de símbolos que hoy predomina. De tal modo desapareció también la fuerza de la iglesia, una fortaleza a la que se arrebataban sus bastiones y casamatas, una casa a la que se le ha arrancado las paredes, dejándola entregada a todos los vientos del mundo y a todos los peligros. El desmigajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones, lamentablemente derrumbe que duele al sentimiento histórico, es sin embargo un signo inequívoco de que la intranquilidad subsiste. El hombre protestante ha quedado realmente indefenso en la situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere saber nada del asunto, pero
busca silenciosamente en otros lugares lo que se ha perdido en Europa. Se buscan imágenes del corazón y de la mente y se encuentran entonces los tesoros del Oriente. Contra eso nada hay que objetar. Nadie obligó a los romanos a importar y a adoptar en gran escala cultos asiáticos. Si, como algunos dicen, el cristianismo hubiera sido extraño a la naturaleza de los pueblos germánicos y por completo inadecuado para ellos, les hubiera resultado fácil rechazarlo una vez que palideció el prestigio de las legiones romanas. Se mantuvo porque corresponde al modelo arquetípico existente, pero con el correr de los siglos se transformó de tal modo que su fundador se asombraría no poco si llegara a conocerlo. Y también la forma en que se enseña el cristianismo a los negros o los indios podría dar motivo a algunas consideraciones históricas. ¿Por qué entonces Occidente no habría de asimilar formas orientales? Los romanos iban a Eleusis, Samotracia y Egipto para hacerse iniciar. En Egipto hasta parece haber habido una verdadera corriente turística de ese tipo. Los dioses de Roma y de la Hélade murieron de la misma enfermedad que nuestros símbolos cristianos. Entonces, como ahora los hombres descubrieron que estaban ante meras palabras en cuyo significado nunca habían pensado, pero los dioses foráneos todavía tenían maná no gastado. Sus nombres eran extraños e incomprensibles y sus hechos sugestivamente oscuros. Muy distinto todo de la gastada Chronique Scandalus del Olimpo. Los símbolos asiáticos por lo menos no se entendían y por eso no resultaban banales como los dioses tradicionales. En esa época no constituyó problema alguno el que se adoptaran los nuevos tan sin reparo como se dejaba lo viejo. ¿Es eso hoy un problema? Podemos adoptar símbolos ya formados, crecidos en tierras exóticas, bañados en sangre extranjera, nombrados en lenguas extrañas, alimentados en culturas foráneas, desarrollados a través de una historia que no es la nuestra. Podremos adoptarlos así como nos ponemos ropas nuevas. Un mendigo que se cubre con vestiduras reales, un rey que se disfraza de mendigo, sin duda es posible. O en alguna parte de nosotros mismos hay el mandato de no representar una comedia, de remendar más bien nuestras propias ropas. Estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos tiene un sentido. Ese desarrollo tiene una consecuencia interna. Todo ello en lo que no se pensaba y que por lo tanto carece de conexión con la conciencia que sigue evolucionando, se ha perdido. Si intentáramos cubrir el vacío que queda con aparatosos ropajes orientales, como hacen los teósofos, seríamos infieles a nuestra propia historia. No es posible empobrecerse
hasta llegar a ser un mendigo para posar después como uno de esos reyes hindúes del teatro. Creo que es mucho mejor reconocer decididamente esa pobreza espiritual de la falta de símbolos que simular una posesión cuyos herederos legítimos de ningún modo somos. Somos sí los legítimos herederos del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio. Hemos dejado que se desmoronara la causa de que nuestros padres construyeron, y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. Quien ha perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con sustitutos, encuéntrase hoy en una situación difícil. Ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con miedo. Peor todavía, el vacío se llena con absurdas ideas políticas y sociales, todas ellas espiritualmente desiertas. Pero quien no se puede conformar con esta pedantesca sabiondez, se ve obligado a valerse seriamente de su confianza en Dios, de lo cual la mayoría de las veces solo resulta un miedo mayor aún. Por cierto, ese miedo no es justificado, pues el peligro parece ser mayor cuanto más cerca está de Dios. Es peligroso hacer voto de pobreza espiritual, porque el que es pobre anhela, y quien anhela atrae el destino sobre sí. Un refrán suizo lo expresa gráficamente: detrás de cada rico hay un diablo y detrás de cada pobre dos. Así como en el cristianismo el voto de pobreza mundanal apartó los sentidos de los bienes del mundo, así la pobreza espiritual quiere renunciar a las falsas riquezas del espíritu para alejarse no solo de los escasos restos de un gran pasado que hoy se llama iglesia protestante, sino también de todos los atractivos del aroma oriental, para recogerse en sí mismo allí donde la fría luz de la conciencia, la desnudez del mundo se extiende hasta las estrellas. Esa pobreza la hemos heredado de nuestros padres. Me acuerdo de algo que ocurrió cuando me instruía para la confirmación, dirigido por mi propio padre. Hojeaba una vez mi librito buscando algo interesante cuando cayeron bajo mi vista ciertos pasajes acerca de la Trinidad. Me interesaron y esperé con impaciencia que nuestras lecciones llegaran a ese punto. Cuando llegó el momento anhelado, mi padre dijo: ese fragmento lo vamos a saltear. Yo mismo no entiendo nada de este asunto. De ese modo desapareció mi última esperanza. Admiré en verdad la honradez de mi padre, pero no por ello pude evitar que desde el momento me aburriera mortalmente todo palabrerío religioso. Nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Estamos hondamente convencidos
de que tampoco con el reflector más nuevo y más grande que se haya construido en Estados Unidos hemos de descubrir empíreo alguno, y sabemos que nuestra mirada ha de descubrir ha de vagar desesperada por el vacío muerto de extensiones sin fin. Y nuestra situación no mejora cuando la física matemática nos revela el mundo de lo infinitamente pequeño. Al final desenterramos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos y descubrimos que todas las cosas más valiosas y elevadas ya han sido dichas hace mucho en el lenguaje más bello. Y entonces, como un niño anhelante, uno tiende las manos hacia allí y cree que si llega a agarrar todo eso, también lo poseerá. Pero lo que se llega a poseer ya no vale, y las manos se cansan de agarrar. Pues hasta donde alcanza la vista hay más y más riquezas. Todos esos bienes se convierten en agua, y más de un aprendiz de brujo terminó ahogándose en corrientes que él mismo provocó, si antes no cayó en la ilusión salvadora de que una sabiduría es buena y las otras malas. De tales adeptos provienen esos inquietantes enfermos que creen tener una misión profética, porque artificial separación entre sabiduría verdadera y sabiduría falsa provoca una gran tensión del alma, y de una tensión resulta una soledad y una obsesión similares a las del morfinómano, que siempre quiere encontrar camaradas que lo acompañen en su vicio. Al desaparecer nuestra herencia, el espíritu descendió, como diría Heráclito, de su eminencia ígnea. Pero cuando el espíritu se vuelve más pesado, se convierte en agua, y así el intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba el espíritu. El espíritu sí puede atribuirse la patria potestad sobre el alma, pero no el terrenal intelecto, que es una espada o un martillo del hombre, y no un creador de mundos espirituales, no un padre del alma. Adecuada fue en este punto la dirección de Cleigis, y bastante moderado el restablecimiento del espíritu de que se ocupó Schiller, pues ambos pensadores pertenecen a una época en que el espíritu ya no está arriba sino abajo, en que no es fuego sino agua. El camino del alma que busca el Padre perdido, como Sofía y Vitos, conduce por eso al agua, a ese espejo oscuro que está en su base. Quien ha elegido para sí el estado de pobreza espiritual, verdadera herencia de un protestantismo vívido hasta sus últimas consecuencias, ha alcanzado el camino del alma que conduce al agua. Esa agua no es entonces una expresión metafórica, sino un símbolo viviente de la oscura psique. Lo ilustraré con un ejemplo tomado entre muchos.
Un teólogo protestante tuvo repetidas veces el mismo sueño. Se encuentra en una pendiente abajo. Abajo hay un profundo valle y en este un lago oscuro. Sabía en el sueño que hasta ese momento algo le había impedido acercarse al lago, pero esta vez resuelve llegar hasta el agua. A medida que se acerca a la orilla, todo se vuelve más oscuro e inquietante y de repente una ráfaga de viento se desliza rápidamente por la superficie del agua. En ese momento se siente poseído por el pánico y despierta. Este sueño muestra el simbolismo natural. El soñador desciende a sus propias profundidades y el camino lo conduce a unas aguas misteriosas. Allí ocurre el milagro del lago Bethesda. Desciende un ángel y agita el agua, que entonces adquiere poder curativo. Es necesario el descenso del hombre hasta el lago para provocar el milagro de la vivificación del agua. El hálito del espíritu que sopla sobre ella es empero inquietante como todo aquello que no es causado por uno mismo o cuya causa se desconoce. Así se pone de manifiesto una presencia invisible, un numen al que no ha dado vida la expectativa humana y que tampoco es producto de la voluntad. Vive por sí mismo y entonces un estremecimiento asalta al hombre, para el cual el espíritu siempre fue solo algo en lo que uno cree, algo que uno hace, algo que está en los libros o de lo cual la gente habla. Por ello, cuando se manifiesta espontáneamente, se lo ve como un espectro y el entendimiento ingenuo es presa de un miedo primitivo. Así me describieron los viejos el Gonji de Kenia, la acción del dios nocturno, que ellos llaman el hacedor del miedo. Llega hasta ti, me dijeron, como una ráfaga de viento frío, y tú te estremeces y da vueltas silbando entre el patio alto. Un pan africano que en el fantasmal mediodía ronda tocando la flauta y asusta a los pastores. Así me lo describieron los viejos el Gonji de Kenia, la acción del dios nocturno que ellos llaman el hacedor del miedo. Llega hasta ti, me dijeron, como una ráfaga de viento frío y tú te estremeces o da vueltas silbando entre el pasto alto. Un pan africano que en el fantasmal mediodía ronda tocando la flauta y asusta a los pastores. Así también asustó el hálito del neuma en el sueño a un pastor de la Grey, que en la noche oscura pisó la orilla juncosa del agua del profundo valle del alma. Ese espíritu antes ígneo había bajado hacia la naturaleza, hacia el árbol, la roca y las aguas del alma, como ese viejo del Zaratustra de Nietzsche, que cansado de la humanidad se fue al bosque para gruñir y junto con los osos en el honor del Creador.
Si se quiere desenterrar el tesoro, la preciosa herencia del Padre, hay que reconocer el camino del agua, el camino que siempre desciende. En el himno gnóstico al alma, el Hijo es enviado por los padres a buscar la perla perdida de la corona del Padre. Esa perla está en el fondo de la profunda fuente cuidada por un dragón en Egipto, en el concupiscente y ávido mundo de las riquezas físicas y espirituales. El hijo y heredero parte en busca de la joya y se olvida a sí mismo y olvida su tarea en la orgía de los placeres mundanos egipcios, hasta que una carta del Padre le recuerda cuál es su deber. Se encamina hacia el agua y se sumerge en las oscuras profundidades de la fuente, en cuyo fondo encuentra la perla que finalmente ofrece a la divinidad suprema. Este himno, atribuido a Bardesanes, surgió en una época semejante a la nuestra desde el más. Este himno, atribuido a Bardesanes, surgió en una época semejante a la nuestra desde más de un punto de vista. La humanidad buscaba y esperaba, y el pez de la fuente, Levatus de profundo, se convirtió en símbolo del Salvador. Mientras escribía estas líneas, recibí una carta de mano desconocida procedente de Vancouver. El autor está asombrado ante sus sueños, cuyo tema es siempre el agua. El agua es el símbolo más corriente de lo inconsciente. El lago en el valle es lo inconsciente que en cierto modo está dentro de la conciencia, por lo cual es también designado con frecuencia como lo subconsciente, a menudo con el desagradable matiz de conciencia de menor valor. El agua es el espíritu del valle, el dragón del agua del Tao, cuya naturaleza es similar al agua, un yang integrado en el yin. Psicológicamente, agua quiere decir espíritu que se ha vuelto inconsciente. Por eso el sueño del teólogo expresa con toda razón que éste, junto al agua, hubiera podido vivir la acción del espíritu viviente como una curación milagrosa en el lago de Bethesda. El descenso a las profundidades parece preceder siempre al ascenso. Así, por ejemplo, otro teólogo soñó que veía sobre una colina algo comparable a un castillo del Grial. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con el párrafo. Iba por una calle que en apariencia conducía justo al pie de la colina y a la subida. Pausamos.